Realmente la tasa de morbimortalidad por pacientes de personas que están enfermas o que mueren por estos parásitos, por la presencia de estos parásitos es bastante alta. Las estimaciones cambian constantemente, pero el número de muertos y el número de enfermos es muy elevado. Y ya un vivo ejemplo lo tenemos en este momento con todos los datos y con toda la información que tenemos por COVID, ¿no? Como les decía en las clases anteriores, en parasitología vamos a ver dos grupos de parásitos. Vamos a ver el grupo de parásitos asociados a protozoos, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a encontrar amebas, el grupo de las amebas, flagelados, coccidios, esporozoarios, ciliados, microsporas, amebas, amoeba histolítica, flagelados, leishmania, trypanosoma, coccidius, cryptosporidium, esporozoarios, plasmodium, ciliados, balantidium, microspora, microsporidium. El grupo es bastante alto. Y dentro de los helmintos, pues están los dos grupos, los nematelmintos y platelmintos, y dentro de los platelmintos les decía que encontramos dos subgrupos, los cestos y el grupo de los tematófagos. Cuando hablamos de qué, esperen, aquí esto que me está saltando. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos vamos a encontrar de protozoos, siempre hay que tener presente dos o tres punticos, tres términos que los vamos a repetir mucho. Primero es la forma de resistencia. La forma de resistencia de los parásitos es la forma que generalmente queda expuesto al medio ambiente, a través de la cual el parásito puede vivir cierto tiempo por fuera del huésped, puede estar por fuera del huésped cierto tiempo que inclusive puede ser años. Hay estudios asociados a huevos de Ascaris lumbricoides que han durado viables en ciertas condiciones de temperatura, pero en el campo, en el suelo y de humedad, han durado viables hasta 10 años. Entonces son formas de resistencia que en algunos casos son muy buenas formas de resistencia. Para el caso de los protozoos, estas formas de resistencia, que también son en una gran mayoría de los casos son las formas infecciosas, a través de la cual el parásito protozoo puede llegar a infectar a los nuevos huéspedes, en una gran mayoría de los casos se conoce con el nombre de quistes o de ooquistes, como en este caso. Esto que ven ustedes acá es un ooquiste de isospora, ¿ya? Un ooquiste. Y para los helmintos, esta forma de resistencia se conoce con el nombre de huevo. Esto que ven ustedes acá es un huevo, en este caso de Trichuris trichuria. Ya, entonces, ooquiste de isospora puede ser ooquiste o quiste, en este caso es un ooquiste, y aquí en los helmintos es un huevo. Y la forma vegetativa generalmente es la forma invasiva, la forma que
a través de la cual el parásito se alimenta, el parásito se reproduce y generalmente es la forma que hace daño, ¿ya? Y se conoce con el nombre en términos generales de trofozoito o zoito. Esta palabra trofozoito, zoito puede cambiar dependiendo del parásito. El protozoo puede cambiar dependiendo de qué, un momentico que me pasé por esta, dependiendo de la forma vegetativa, puede llamársele zoito, trofozoito, merozoito, dependiendo, o sea, puede cambiar, pero en términos generales se conoce como trofozoito. Y en los helmintos se conoce como gusano, como verme, como simbionte, cualquiera en la literatura pueden utilizar cualquiera, como larva, ¿sí? Pueden utilizar esas descripciones, que también, como les digo, dependiendo del tipo de parásito puede cambiar, pero en términos generales lo podemos conocer como larva, ¿ya? En los helmintos, que es la forma que se alimenta, la forma que hace daño y todo este tema. ¿Ya? Y también tenemos que hablar de los huéspedes intermediarios y de los huéspedes definitivos. En los huéspedes intermediarios cambia mucho. Generalmente podemos encontrar, esta foto no va aquí me equivoqué, esta foto va para otro lado. Y ya les digo porque, espérense un momentico. Y ya les explico por qué. Y ahí voy a colocar otro. Este es el que... ¿Alguien se quiere ganar un puntico para la nota del parcial? ¿Cómo sería? Cuente, profe. A ver, Profe, cuente. ya se la suelto. Un puntico, no es decir que si sacó 2.9, le subo a 3. ¿Por qué a este insecto que está acá, que se llama Anopheles, lo pasé como huésped definitivo? Porque dentro del... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Juan David Jaime Jaramillo. ¿Cómo? Juan David Jaime Jaramillo. Bueno, Juan, es que como estoy en presentación no veo quién está hablando. Sí, listo. ¿Por qué, Juan? Porque el parásito hace su vía reproductiva dentro del virus. ¿Dentro del qué? Dentro del insecto, perdón. Vale. Dentro del insecto, perdón. ¿Esa es la respuesta? Profe. ¿Profe? Diría que sí. Dime. ¿Profe? No, dime. ¿Quién va? Dale, tranquila, está bien, dale. Profe, Damaris Villamizar, pues es porque, digamos, en la malaria sí se considera que el huésped intermediario tiende a ser, pues es como tal, somos nosotros, pero el mosquito sí ya es el huésped definitivo, o sea, el anófeles. ¿Cómo te llamas? Damaris Villamizar. Listo, Damaris, se anota el puntico. En la malaria, el huésped definitivo del Plasmodium no es el hombre es el huésped intermediario. El huésped definitivo es el mosquito, el insecto, el Anopheles. Es una de las raras excepciones que se presentan. ¿Listo? O sea que si saca 2.9 ya va para 3. ¿Listo, Damaris? Me acuerda, porfa. Bueno, entonces están los huéspedes intermediarios. Esto que ven ustedes aquí es un Aedes aegypti, es un Aedes aegypti, sí. El que transmite filariasis linfática, que transmite dengue, zika, chikungunya, cualquiera de esos. Estos se les considera, también tienen el nombre de vectores, ¿sí? También se les conoce como ectoparásitos, ¿sí? Porque también viven del huésped humano y solamente buscan el huésped para alimentarse.
Este ratoncito es un huésped intermediario, ¿sí? De varias enfermedades. Aquí tenemos caracoles, que también son huéspedes intermediarios, especialmente en los cestos. Y aquí vemos un perrito que puede ser huésped intermediario de leishmania, ¿ya? Y el hombre como principal huésped definitivo. Pero esta imagen pues se las traigo a colación por el hecho de que en algunas situaciones, como en el caso de malaria, pues el que es huésped intermediario, el huésped definitivo no es el hombre, sino el mosquito. Pero no importa, el hecho es que así sea el hombre huésped intermediario, realmente se genera una patología bastante grave y ustedes lo conocen bastante por malaria. Bueno, como les decía, las enfermedades infecciosas se constituyen como uno de los principales problemas de salud para el hombre. El número de muertos diarios por malaria, el número de muertos diarios por dengue, estamos hablando aquí en nuestro país, ¿no? El número de muertos diarios por leishmania o por cualquiera de estos parásitos es bastante alto. Entonces, las consideraciones a nivel de salud pública por la presencia de estos parásitos son altas. Esto que ven ustedes ahí se llama Wuchereria bancrofti. Transmite una enfermedad que se conoce como, creo que ya se las había nombrado, se llama filariasis linfática, pero también en nuestro medio también se conoce como elefantiasis. ¿Alguien de Ocaña está aquí en clase? ¿Ningún paisano tengo yo en clase? Nah. ¿Nadie de Ocaña? Parece, profe. ¿Quién hay de Ocaña? Qué tristeza, ¿verdad? Bueno. Lo referenciaba de Ocaña porque, como ustedes saben, en Ocaña hay un santuario que se llama el Santuario de la Virgen de Torcoroma. Ahora no tanto, pero antes veía uno muchos pacientes con elefantiasis. La elefantiasis, el nombre de elefantiasis se da porque generalmente los órganos más afectados, puede afectar cualquier órgano, ¿sí? Y puede afectar cualquier tejido. Pero generalmente los órganos más afectados son los pies o los brazos. Y los pies adquieren una forma parecido a la pata de un elefante. Entonces, por eso al nombre le dicen también elefantiasis, pero el nombre es filariasis linfática. Bueno, entonces a ver que esto se me traba. Aquí ya es un paciente, comienzan los síntomas de esta enfermedad. Entonces, como les decía, los parásitos son patógenos generando altas tasas de morbimortalidad, especialmente en los países pobres, ¿no? En países en vías de desarrollo, África, de Asia, de América Central y de Sudamérica. La tasa de mortalidad todavía por la presencia de estos parásitos en nuestras regiones es bastante alta. Generalmente son mal llamadas enfermedades de la pobreza, pero como vamos a ver en el transcurso de las clases, muchas de ellas no tienen que ver con la pobreza. Yo creo que más que todo es con el tema de educación en salud, ¿no? Más que pobreza, de desconocimiento de este tipo de patologías y de cómo prevenirlas. Esta imagen que ven ustedes acá, vamos a ver la anterior, también es producida por filaria. Generalmente puede ser por Brugia malayi, es otro tipo de filaria. Aquí no la tenemos, gracias a Dios no la tenemos, es más de África, Asia. Y el parásito busca mucho los órganos tejidos blandos, que en las mujeres pueden ser las glándulas mamarias, o en el hombre pueden ser los testículos. Entonces, por todas estas razones, pues estas enfermedades son consideradas como un problema grave de salud pública que genera
un número alto de incapacidades que generan altos costos en el manejo, no solo porque el paciente en una gran mayoría de los casos tiene que ser hospitalizado o tiene que, dentro del proceso de hospitalización, tienen que hacerles intervenciones quirúrgicas o altos costos por el manejo en medicamentos para el control de la enfermedad. Y ni hablar de los costos que estas enfermedades generan a nivel del sector agroindustrial. La tasa de mortalidad en el sector ovino, porcino, caprino, bovino, avícola, todo ese tema por parásitos es alta. O sea, las afectaciones no solamente en salud, sino las afectaciones a nivel económico que se presentan por la presencia de estos parásitos es bastante alta. El número, como ustedes vieron cuando arrancamos en la clase anterior, el número de organismos de vida parasitaria es alto. Y eso que solamente les hago referencia a parásitos de mayor relevancia y de mayor impacto en nuestra región. Eso que ven ustedes ahí se llama una hembra partenogénica. Les voy a hacer la pregunta. Les doy 5 segundos para que no me busquen en Google. ¿Qué es una hembra partenogénica? Una hembra con capacidad de reproducirse. Es un nemátodo. ¿Quién habló primero? Juan David Jaimes. Cuénteme, Juan David. Sí. Es una hembra en edad reproductiva y que por lo tanto puede estar generando nuevos individuos de la especie. Explíquemelo bien, porque todavía no se lo ha ganado. Listo. ¿Qué tengo que pulir? ¿Cómo se reproduce? Profe, ¿lo puedo decir yo? No, señorita. Se reproduciría como sexualmente. Vale, listo, descartado. No, señor. Una hembra partenogénica es que en esta especie, la hembra, después de que se forma, esta especie cambia, esta especie tiene cambios morfológicos. Ella puede vivir como un organismo de vida libre y siendo un organismo de vida libre, se reproduce sexualmente. Hay macho y hembra y todo el tema. Cuando en algunas situaciones el parásito detecta, y sobre todo las hembras, detectan la presencia de un huésped, sea humano o animal, porque no solamente es parásito, la especie, no el género, la especie es parásito de de mamíferos, cambia de ser se conoce con el nombre de una larva rhabditiforme y se transforma en una larva filariforme. Las condiciones, a ver si me deja aquí, del esófago cambian y deja de ser una hembra de vida libre y se vuelve una hembra parásita. Y al cambiar a una hembra parásita, comienza, dentro de esa transformación, se comienzan a producir miles de óvulos que quedan ahí inactivos, ¿sí? Y si la hembra infecta a un huésped, la hembra es capaz por sí sola de madurar esos óvulos y producir una cantidad considerable de huevos que va a ir eliminando. Entonces, partenogénica se conoce porque no necesita de un macho que la fecunde para poder producir estos huevos y madurarlos. Son condiciones especiales que tienen algunos parásitos, en especial este parásito. Se llama Strongyloides stercolaris. Dime. O sea, lo que hace ella es penetrar la piel, se puede decir. Ella, la vía de entrada es parenteral, sí. Y ahí ya se reproduciría. Sí, mira. Ella vive como un organismo rhabdíteo, o sea, como un organismo de vida libre. Si ella detecta la presencia de un huésped humano, ¿sí? Ella evoluciona, se transforma fisiológicamente y se transforma en una larva filariforme alargada en forma de aguja, ¿sí? Que le permite atravesar la piel. Y apenas en esa transformación también comienza a producir óvulos, comienza a producir huevitos ahí inmaduros
que quedan ahí. Cuando ella ya termina su crecimiento y se ubica en el huésped, que generalmente es el intestino, y que ahí no presenta mayores problemas, porque el problema grave es cuando dentro de cuando ella va a ubicarse en ese huésped, dentro de esa ubicación, ella sale de ese sitio, entra al torrente circulatorio y comienza a hacer migración, que puede llegar a los pulmones, puede llegar al corazón y puede llegar al cerebro. Y es donde se presentan situaciones muy complejas que puede matar al huésped. Que estos casos casi siempre se presentan en pacientes inmunosuprimidos, pacientes VIH o pacientes sensibilizados que han estado. A veces puede durar muchos años en el huésped sin que se presenten mayores situaciones o salen de su nicho, de su hábitat y atraviesan y pueden llegar a los pulmones, que es un problema grave porque es que generalmente este parásito, esta hembra, está en el intestino grueso. Cuando está en el intestino grueso, pues todo su cuerpo se rodea de heces, de materia fecal, y comienza a atravesar las paredes intestinales, llega a los pulmones y ella arrastra en su cuerpo esas heces, ¿sí? Que está cargada de un montón de bacterias que pueden producir coinfecciones, ¿sí? Pueden producir coinfecciones en el órgano donde se ubique, que es lo que en algunos casos producen algo que se llama hiperinfección. Y cuando llegan a los pulmones algo que se llama síndrome de Loeffler, que es donde se complica bastante la situación con este tipo de pacientes. Bueno, entonces después seguimos hablando de este parásito. ¿Listo? Un ectoparásito, Anopheles, ¿sí? El vector transmisor Los compañeros me dicen que si los puede dejar entrar. No, ya después de media hora que los voy a dejar entrar. No, señorita, que se aguanten para la que sigue. Es que eso no se les cayó el internet. Nada, me va a empezar, pero ahí se quedan por fuera. Esto que ven ahí, ¿qué es? Chagas. ¿Cómo se llama esta patología? Esta característica en el ojo. Síndrome de Romaña. Síndrome de Romaña. No doy punto por eso, ¿no? Síndrome de Romaña. Es una característica especial que se presenta no porque el parásito, el mosquito, este insecto es un insecto hematófago que se alimenta de sangre. Es un insecto hematófago que se alimenta de sangre. Chicos, antes de que se me olvide, les voy a dar la clase faltando unos 5 o 10 minutos antes para las 5 porque tengo reunión de comité de prácticas del programa de medicina, ¿vale? Entonces, por eso me voy a desconectar un poquito antes, para que lo tengan presente, se me olvidó decirles. En 8 minutos dice que se va a acabar la clase. ¡Ay, jue madre! ¿Sí? En 8 minutos. Le avisamos cuando falte para ir. Sí, vale. Bueno, entonces, miren, este parásito, este triatomino, se llama triatoma infecta, el vector que lo transmite, él chupa sangre, pero él cuando se alimenta de sangre, él defeca. El parásito no se transmite al huésped, al humano, porque se está alimentando de sangre. Se transmite cuando el insecto defeca. Y cuando él defeca, esa urea es un poco ácida y eso hace que usted se rasque. Al usted rascarse en la noche, porque esto lo hace el mosquito cuando usted está durmiendo, usted dormido se rasca, usted se está generando una lesión en la piel y está permitiendo la entrada del parásito. Pero de igual forma, ¿qué es lo que hace uno en las mañanas cuando se despierta? Se rasca los ojos. Se rasca los ojos, se para y comienza a rascarse los ojos a ver si hay alguna lagañita por ahí y se la va quitando. En esa rascadera en los ojos, usted está pasando restos de la materia fecal del parásito, que contiene formas de tripanosoma, tripomastigote, se lo está pasando al ojo, ¿sí? Se lo está pasando al ojo y por eso comienza a aparecer estos abscesos aquí en el párpado del ojo, porque el parásito comienza a producirse ahí. Esta es una de las primeras clínicas que se presentan en la fase aguda de la enfermedad y se conoce como síndrome de Romaña. No pasa siempre,
No se presenta siempre, pero es característico en este tipo de patologías. Bueno, y como les decía, pues la importancia de las enfermedades a nivel económico y a nivel de salud pública es alta. Ya les había comentado que esto es se llama, no la tenemos aquí, pero sí, yo siempre se las comento, se llama Dracunculus medinensis. Es un parásito que se desarrolla, se transmite por el consumo de agua que contiene copépodos, es una larva. Esta lesión no la hace el parásito genera una vesícula muy pequeña a través de la cual él saca la parte posterior, la hembra, lo genera la hembra, saca la parte posterior, ella elimina las larvitas en el agua. Esto ya se presenta por coinfecciones secundarias, ¿sí? Pero en teoría no lo produce el parásito, lo producen las coinfecciones bacterianas. Aquí lo vemos también otra fotografía donde sale la hembra generalmente la extirpación la hacen manual. Vemos aquí un paciente con malaria, un niño con malaria. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Leishmaniasis. Leishmaniasis. Sí, ¿qué tipo de leishmaniasis? Difusa. Difusa. Sí, es leishmaniasis difusa. Es muy rara, es bastante rara. Aquí se presenta mucho por el lado del Amazonas. Complicada porque el manejo farmacológico es duro, o sea, las dosis para esto tienen que ser bastante altas, las dosis de glucantime, pero tiene una ventaja que después de que el parásito se muere y pasa un poquito la lesión, estas vesículas que se ven ahí se van desinflamando y si el paciente no se molesta la cara, pues va a quedar muy manchado y todo, pero se le puede dar manejo, ¿ya? Diferente a otras como mococutánea. ¿Será que tengo una imagen de mococutánea? Esta, como en este caso, leishmaniasis mococutánea, donde el parásito por eso le llaman devorador de carne, porque literalmente se come el tejido, ¿sí? Y aparte de esto, pues hay coinfecciones secundarias que terminan de complicar al huésped. Entonces se está comiendo el tejido y ahí sí ya, aparte del manejo farmacológico, hay que hacerle un manejo quirúrgico, cirugía estética y todo este tema para poder tratar de arreglar un poco el daño que se hace, pero es bastante complejo. Esto que está aquí se llaman chagomas, no por chagas, sino se llaman, lo produce un parásito que se llama Onchocerca bulbulus, oncocercosis. Estos son nódulos que se llenan de parásitos, ¿sí? De parásitos, y entonces se forman esta especie de chagomas. Aquí otra fotografía ¿de qué? Romaña. De Chagas. De Chagas, síndrome de Romaña. Sí, de Romaña. Niños con malaria, ese es uno de los principales problemas, el daño que hace la malaria en huéspedes, en niños. Realmente la tasa de mortalidad de malaria y la agresividad de la misma está especialmente en los niños. Lo que les decía, elefantiasis, filariasis linfática, esto es un pie típico de un paciente con esta patología. Algunos parásitos, esto no es una tenia, ¿sí? Es un cesto. La característica es que estas 4 ventosas que utiliza el parásito para adherirse a las paredes intestinales, y esto se llama rostelo o corona radiada, que utiliza el parásito para alimentarse, ¿sí? Con esta se adhiere a las paredes intestinales y con esta se alimenta. Aquí lo vemos, un parásito que puede llegar a medir 15, 16 metros. Hay otra especie que se llama Diphyllobotium latum, que puede llegar a medir hasta 25 metros dentro de sus intestinos. Esto que vemos aquí son amastigotes de Leishmania. Es la forma que hace daño, la forma que actúa, que daña el tejido. Estos son glóbulos rojos que están como le digo, el Plasmodium literalmente rompe el huésped. Se me va a cortar la clase. ¿Qué hora tenemos? A ver si tengo tiempo. Falta 1 minuto y pico.
Vale, si quiere dejamos aquí y continuamos la otra clase, ¿vale? Para no empezar a conectarnos en la esta y la otra la hacemos un poquito más larga. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. Listo, entonces me acuerdan que quedamos aquí, ¿vale? Vale. Preguntas, hasta aquí. Profe, ¿me puede repetir el nombre, por favor, del mosquito y el parásito del que se alimentaba de sangre cuando lo infecta y lo infectaba al defecar, por favor? Ah, ya. El insecto se llama Triatoma infecta y el parásito se llama Trypanosoma cruzi. Profe, ese triatoma es el mismo que conocemos como pito. Es el mismo que conocemos como pito. Vinchuca, pito. Ok, profe, gracias. Vale, esperen que voy a tomar lista. No se me cuelguen. Queda menos de un minuto en la reunión, profe. Vale. Tengo yo lista. Bueno, chicos, entonces dejamos así, nos vemos en la próxima clase, ¿listo?